acordado ayer. De acuerdo, gracias. Sí, realmente al principio nos habían dicho que seguramente sería una reunión que empezaríamos, digamos, entre los que estábamos presentes y el equipo de la embajada, y que en algún momento se uniría la vicepresidenta con una llamada de aproximadamente, duraría unos 20 minutos entre la intervención de ella, y se habían seleccionado, de hecho todos enviamos preguntas, posibles preguntas, y se habían seleccionado a dos personas, que en este caso era el doctor Stein y Rigoberta Menchú, para hacer una primera presentación que reuniera un poco las inquietudes del grupo. Sin embargo, después, pues, una agradable sorpresa, que había más tiempo por parte de la vicepresidenta y se extendió casi a 50 minutos la reunión, lo cual dio posibilidad de más intervenciones y de preguntas directas que ella hizo. Yo diría en términos generales que la reunión fue muy relajada, muy tranquila. Ella es una persona muy agradable, muy empática, y permitió con sus preguntas un intercambio bastante fluido entre los participantes y las preguntas que ella hizo y las dudas que ella tenía. Gracias, licenciado Echeverría. Para muchos sorprendió que esta vez se incluyeran al Movimiento Cívico Nacional, a Fundesa. Entre estas organizaciones, por lo general, la embajada siempre invitaba a las mismas personas, y eso abrió mucho porque más personas se pueden sentir representadas en la sociedad civil, que eso es lo más importante. Cuéntenos cómo llega la invitación hacia su grupo y sus impresiones de la reunión. Sí, creo que es un tema digamos que yo creo que tiene que ver con el tema central, que es entender las causas de la migración, también entender qué ha funcionado, qué ha sido positivo y qué ha sido, digamos, o qué no ha funcionado tan bien en los últimos años. Y yo creo que para hacer ese análisis es muy valioso tener visiones distintas, porque al final es un país muy plural, Guatemala, con sociedades y con grupos distintos, que yo creo que hay un gran valor en conocer opiniones que pueden ser distintas, pero que buscan un mismo fin, y es buscar solucionar esas causas de la migración. El Movimiento Cívico Nacional ha hecho por los últimos 3 años un trabajo muy específico y enfocado en el tema del Estado de Derecho y en el tema de cortes, y hemos tenido alguna interacción previamente con la embajada sobre ese tema, y probablemente a partir de eso se da la invitación. José Echeverría, desconocemos, usted nos va a aclarar si fue uno de los que tuvo oportunidad cuando se abrió y se extendió el tiempo de poder plantear una pregunta concreta. Hemos leído un comunicado de MSN que se distribuyó hoy al final de la tarde, principios de la noche, pero cuéntenos específicamente cuál fue su mensaje a ella para que, a ver si efectivamente refleja la opinión de otros. Sí, yo creo que justamente estaba explicando Carmen Rosa la dinámica. Lastimosamente el tiempo, a pesar que fue largo, aún así fue corto para poder abordar todos los puntos. Nosotros y muchos otros tampoco tuvieron la oportunidad de expresarse directamente hacia la vicepresidenta, pero estamos trabajando y quedó el puente abierto con la embajada para poder hacer llegar estas inquietudes. Nosotros nos enfocamos en 3 puntos específicamente que consideramos en el MSN como que deberían ser esa prioridad a solucionar: el Estado de Derecho, poder contar con cortes independientes de grupos de presión, de mafias y de crimen organizado, también así cómo poder fortalecer y mejorar la calidad democrática y el sistema político de Guatemala, porque tiene un impacto en todo el sistema del Estado y en su funcionamiento, y lo vemos hoy en el actuar del Congreso.
Y tercero, también, que yo creo que es al final uno de los puntos bien importantes para las causas de la migración, uno de los prioritarios, que es la creación de empleo, en donde actores nacionales y empresarios van a poder tener o deberían de tener un rol importante para generar más empleo, que al final es esa condición necesaria y básica para poder, digamos, que las personas no se vean en la necesidad de tener que emigrar, porque pueden encontrar oportunidades en el país. Licenciada León, ¿cuáles considera ustedes los puntos principales que ustedes abordaron como YEPADES y otros grupos de la sociedad civil representada? Bueno, yo creo que se puede dividir en varios aspectos y lo que sí es cierto es que la dinámica la impuso la vicepresidenta a través de las preguntas que realizó. Entonces yo diría que de los participantes era notorio, digamos, la diversidad de los mismos. Había la representación también no solo de pueblos indígenas a través de Rigoberta Menchú y Otilia Lush. También estuvo la representante de las poblaciones garífunas, lo cual fue interesante, ¿verdad? Porque es como cambiar un poco la dinámica de la representatividad. También había un bloque, digamos, más en el tema de derechos cívicos, políticos y digamos, seguridad y justicia, defensores de derechos humanos y también sector empresarial, ¿verdad? Entonces sí creo que fue bastante representativa los asistentes, que además no son los únicos, ¿verdad? O sea, yo creo que cabal lo que dice José fue lo interesante, es decir, la vicepresidenta preguntó directamente y eso fue lo que marcó la dinámica en parte de la reunión, qué experiencias exitosas se podían dar en cuanto a, digamos, paliar las causas y las raíces de la migración. Y si había algunas experiencias exitosas, en ese caso sí, digamos, yo tomé la palabra como YEPADES porque nosotros tenemos pues un programa muy exitoso en cuanto a ahorro y mujeres, ¿verdad? Tenemos una red de 14,000 mujeres que ahorran en varios departamentos del país y que han demostrado ser un mecanismo muy positivo, no solo para la prevención de violencia intrafamiliar, sino también para cambiar la vida de las mujeres en cuanto a mejorar sus condiciones de vida y volverlas pequeñas empresarias y empresarias locales, artesanas. Hay una gran variedad de producción por parte de estas mujeres. Entonces fue uno de los puntos principales digamos, de experiencias exitosas, porque ella sí fue mucho a lo específico, es decir, ella quería que se hablara mucho de cómo podía realmente desde las comunidades y procesos que se hayan identificado positivos poder trabajar. Igualmente, como decía José, ella preguntó y muy abiertamente que dijéramos o fuéramos diciendo qué era lo que no había funcionado en materia de cooperación, ¿verdad? En el pasado. Y dejó la puerta abierta, digamos, ella dijo, bueno, yo voy en junio, entonces yo quisiera que desde ahora se trabajara con la embajada por parte de la sociedad civil en general, es decir, no solo los que estábamos ahí, sino realmente hizo un llamado a la representatividad de las organizaciones para que fueran aportando ideas concretas y experiencias exitosas y que se le pudieran hacer llegar a través de la embajada, y que ya cuando ella viniera en junio poder tener entonces una reunión presencial con más efectividad y más eficacia y más enfocada en temas muy concretos que pudieran ser parte de la estrategia que ellos están diseñando para los países del norte de Centroamérica. Carmen Rosa de León Escribano, cuando uno la escucha, pareciera ser que la vicepresidenta, más allá del conocimiento general que sus asesores pudieran haberle transmitido, como que sí se está compenetrando, tratando de escuchar, de entender más la realidad concreta, específica de esas causas estructurales, pongámosle, que se hizo mención incluso el lunes cuando habló con el presidente Yamatei, y como que quiere ir muy a lo práctico, a lo concreto. ¿Esa es la impresión que deja la forma en cómo se condujo la videollamada?
Yo creo que sí, y además me parece muy interesante también la insistencia que haya tenido, la reiteración, no insistencia, pero reiteración, y que de alguna forma también el mensaje de Ricardo Zúñiga cuando vino fue el mismo, es el cambio de narrativa, el cambio de, digamos, perspectiva en cuanto a poner a la persona en el centro del fenómeno, ¿verdad?, de migración. Entonces, no verlo como un acto de criminalización de las personas, sino cómo resolver la situación de la persona, por qué razón migra, entender por qué migra, que digamos es uno también de los temas que estamos nosotros analizando, porque vemos que no necesariamente es un tema de pobreza, hay un tema aspiracional, es decir, estamos en un sistema que no permite la movilidad social en una forma como la que se da en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso hace que los jóvenes también no se sientan o piensen que saliendo de Guatemala van a lograr tener esa movilidad social que aquí no lo logran, porque al final, ¿quién puede pagar 60,000 quetzales para un coyote? O sea, no es una gente más pobre. Entonces hay que resolver varios problemas al mismo tiempo y también tener enfoques diferentes. Yo diría que ella sí está, o sea, la sensación que dejó es que conoce, que tiene información y que lo que le interesa es justamente identificar en conjunto con las organizaciones cuáles son esas rutas, digamos, esas experiencias que pueden ser positivas y que pueden modificar las circunstancias que causan la migración. Licenciado Echeverría, con relación a estos temas puntuales de migración, desarrollo económico, el tema cultural en Guatemala, las otras organizaciones presentes y ustedes, porque ustedes están bien enfocados en el tema de Estado de Derecho, que se respete, el crecimiento económico, etcétera, ¿se mostraron estas inquietudes también? ¿Las personas que estaban presentes pudieron trasladarlo a la vicepresidenta? Sí, yo creo que sí se abordó bueno, temas de gobernanza, de Estado de Derecho, de corrupción, pobreza, el tema aspiracional que mencionaba Carmen Rosa como esos ejes principales, digamos, como dentro de la causa o las causas de la migración, porque es un problema complejo que tiene muchos desafíos o muchas aristas. Y también parece que el equipo de la vicepresidenta está trabajando constantemente y de una forma continua con el equipo de la Embajada de Guatemala, lo cual yo creo que también es positivo, y yo creo que en su visita para junio va a tener aún más conocimiento para ver cómo enfocar esa colaboración. Entonces yo creo que los temas son diversos, y así también como son diversos los temas o las categorías de los problemas que afronta Guatemala, así también son los resultados y la forma de abordarlos. José Echeverría, presidente ejecutivo de MCN. A ver, hay un tema que surge a partir de la intervención inicial de la vicepresidenta Harris el lunes pasado, y es haber mencionado el tema de gobernanza como uno de las causales para la migración, sobre todo la migración irregular. Se tuvo oportunidad de ampliar qué quieren decir con eso, porque decirlo varias veces sin ampliar, o por lo menos quienes no hemos participado en eso, no hemos encontrado qué desarrollo le han dado a este tema de gobernanza, porque pueden ser mensajes muy, solapados o directos, depende cuánto se sabe, hacia el país. ¿Cómo lo han entendido? ¿Se desarrolló más o sencillamente queda ahí todavía en la nebulosa y es parte del trabajo pendiente por realizar? Sí, yo creo que sí hay información por parte de ellos, de los desafíos de gobernabilidad y gobernanza que afronta el país en la reunión. Creo que tal vez no hubo como casos concretos, digamos, o que se haya hablado de temas de gobernanza específicamente del Ejecutivo en concreto. Se habló en términos generales de la eficiencia del gasto público y de los fondos públicos, que realmente deberían de utilizarse de una forma saludable,
pero yo creo que no hay mucho, digamos, que mostrar o que indagar si vemos la situación del país, falta de vacunas, por ejemplo, que es un tema que salió de ahí en la conversación eventualmente, de esa falta de esa efectividad en esa gobernanza. Licenciada León, ¿en algún momento se habló de la crisis humanitaria que se está dando en la frontera de México-Estados Unidos? No, ese tema pues simplemente se mencionó que, pues, que ellos estaban preocupados, sobre todo por la cuestión de los niños, ¿verdad? Que tenían sin acompañantes o sin adultos. Sí que se habló en algún momento de las conversaciones con México, ¿verdad? Porque al final no se dijo en esta reunión, pero creo que alguien de los participantes lo dijo, la necesidad de abordar la visión regional también en esta problemática. Entonces, sí, la verdad, yo creo que la reunión estuvo más concentrada, como decíamos, no tanto en temas, más la exposición inicial que ella hizo y que está en las redes, ¿verdad? Muy parecida, creo yo, a la que se presentó cuando habló con el presidente, pero sí muy concentrada ella en buscar respuestas, en preguntar y en plantear que se le trasladaran cuáles podían ser las claves para poder trabajar desde lo comunitario en una forma más efectiva. Y sí, el tema de gobernanza, porque como dice José, o sea, no hay una gobernanza, el tema de la corrupción, acabamos de ver lo que está pasando en el Congreso, ¿verdad? Entonces, al final, en lugar de ir mejorando las condiciones y las posibilidades de un verdadero control sobre los recursos públicos y el mal uso que se hace de ellos, sobre todo precisamente por las obras públicas y la transferencia de recursos descentralizados, el tema de gobernanza está presente y eso creo que es lo que sí se planteó y que ella parece que también lo planteó en algún momento en la reunión con el presidente, es también esa otra, digamos, amenaza que hay sobre las ONGs en cuanto a la ley que está en este momento en la Corte de Constitucionalidad, la ley sobre ONGs, donde hay una incongruencia, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos quiere sobre todo trabajar con organizaciones de sociedad civil y comunitarias, más sin embargo el gobierno lo que quiere es controlarlas o cerrarlas o no se sabe, ¿verdad? Por las mismas características que tiene esta ley y que es inconstitucional. Entonces, realmente, digamos, el tema de gobernanza, todos, como dice José, lo tenemos presente y lo que se está intentando es en esa ingobernabilidad o falta de gobernanza, cómo se puede trabajar en una forma más efectiva, porque también ellos necesitan, digamos, resolver el tema justamente de la crisis en la frontera para poder atacar las causas y las raíces de la migración. Carmen Rosa de León Escribano, ¿hubo alguna oportunidad en la cual la vicepresidenta amplió, profundizó sobre ese anuncio que dio después de la conversación con el presidente Yamatei de un apoyo extraordinario de emergencia de 331 millones de dólares? ¿Se pudo establecer? Porque más allá del anuncio general que es para atender temas de emergencia, no se conoce si va a ser a través de alimentos, proyectos específicos. ¿Se pudo conocer más o solo quedó en el aire pendiente lo que junio pudiera suceder? No, yo creo, no, ella no lo abordó directamente, pero luego con el embajador, él sí dijo que esta era una ayuda de emergencia, ¿verdad? Que venía básicamente para temas de nutrición y de apoyos directos, ¿verdad? En esta emergencia de los huracanes y las otras emergencias, digamos, de carácter sanitario y que va a ser manejada fundamentalmente, entiendo yo, por organismos internacionales, ¿verdad? Que ya lo están haciendo. Entonces es un respaldo para una ayuda inicial de emergencia. Se planteó el tema, como dice José, también de las vacunas, ¿verdad? Que es una demanda que también se hizo. Licenciado Echeverría, con relación a lo que mencionaba la licenciada León de la ley de ONGs, para muchas personas, al contrario, es muy importante que exista esta ley para poder fiscalizar a estas organizaciones que van a recibir esta ayuda para que los fondos lleguen directamente
a las personas en vez de que se queden en estas organizaciones con otros fines o simplemente se queden por ahí. Sí, el MCN, esta ley, digamos, cuando fue aprobada o en sus últimos momentos, sacó el MCN una postura al respecto, y era una postura de preocupación por algunos artículos que contenía la ley, como la posibilidad que pudiera tener el Ministerio de Gobernación de cancelar prácticamente la inscripción o la personería jurídica de organizaciones, tanto ONGs como iglesias, como asociaciones o de cualquier otro tipo, sin mayor, digamos, proceso. Eso nos preocupa. Creemos que en un Estado de Derecho todo debe ser basado con leyes que sean abstractas, leyes que no estén dirigidas a nadie y que no puedan generar tampoco abuso de poder. Entonces, definitivamente la accountability, esa rendición de cuentas es sumamente importante, pero no debe de crearse una herramienta que pueda ser nociva para las libertades de una ciudadanía. Entonces yo creo que sí, la ley como se planteaba tiene ciertas dificultades que puede poner en riesgo esas libertades que deben ser mejoradas, haciendo la salvedad que sí, de igual forma, cualquier organización que esté involucrada, tanto como en hechos delictivos o de corrupción, debe ser investigada y llevar el debido proceso. Tal vez ahí solo para ampliar, Carmina, realmente las ONGs estamos sujetas no solo a las rendiciones de cuentas, digamos, de la SAT, también de los donantes, ¿verdad? Que cada uno tiene su propia definición o requisitos o requerimientos en cuanto a la entrega de fondos, digamos, a la accountability que dice José. Pero también nosotros estamos sujetos a la IBE, ¿verdad? Nosotros, las ONGs, tenemos que entregar, tenemos oficial de cumplimiento, tenemos que declarar todos aquellos que recibimos fondos del exterior, justificar su origen y también su uso. Entonces, realmente eso ya está. O sea, no hay necesidad, Carmen Rosa, digamos, de hacer Carmen una Rosa, ley perdón, para eso, ¿verdad? el tiempo se nos Ok. agotó, empezamos a tratar un tema que no era el de hoy por Sí, la que noche. no era. Es evidente de que ese tema lo vamos a tener que volver a tratar. Primero, porque ese artículo que permitía la cancelación automática sin proceso previo, pues fue eliminado. Extraña que no se diga. Y en cuanto a la rendición de cuentas, bueno, pues hay de todo tipo. Habrá algunas que cumplen estrictamente, como usted lo menciona, lamentablemente la gran mayoría no, pero en fin, no es ese hoy. Yo les quiero pedir, dado que se nos agotó el tiempo, 30 segundos a cada uno, iniciando con Carmen Rosa de León, como su impresión final general de esa reunión y qué podemos esperar hacia futuro. Pero sí, por favor, 30 segundos, producción, me está jalando las orejas. De acuerdo. No, yo lo que diría es que realmente esta fue la primera, entiendo yo, de varias posibles reuniones. Creo que fue muy buena, muy impactante, digamos, incluso para la misma gente de la embajada, que era la primera vez que se hacía algo así. Y creo que marca la línea de la apertura y a recibir propuestas, como se decía, por parte de las organizaciones que así lo quieran hacer. José Echeverría, 29 segundos, por favor. Gracias, sí. Yo creo que hay una verdadera intención, un enfoque en Guatemala, prioritariamente a los otros países por parte de Estados Unidos, y esa intención puede servir políticamente para bien. Y yo creo que también dentro de esa intención se está planteando una colaboración de Estados Unidos con Guatemala, una colaboración yo le llamaría eficiente, porque hay mucho enfoque en qué sí ha funcionado, qué no, qué se debería de volver a apoyar. Entonces yo creo que esa parte de hacer
esas donaciones o esa colaboración eficiente, creo que es parte fundamental de lo que pudiéramos esperar. Bien, agradecemos a José Echeverría, MSN, y a Carmen Rosa de León Escribano de IEPADES que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carmina, interesante escuchar, ¿no? Así es, porque no se supo mucho, no sabía uno quiénes estaban invitados, se supo Ni los posteriormente. criterios de selección. Exactamente, pero es importante que haya habido una mezcla mayor, Exactamente. representación de la sociedad. Variopinto. Exactamente. Bien, agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua y las próximas noches de la semana, incluyendo el domingo, totalmente en vivo, el análisis y las entrevistas. Muchas gracias. Buen descanso.